8 de la mañana, 56 minutos. Es momento de abrir la primera entrevista de esta mañana y le damos la bienvenida al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para comenzar, bueno, un poco con un balance de lo que pasó ayer y la respuesta que tuvo también el Poder Ejecutivo en la tardecita. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Con qué sensación se quedó después del acto de ayer? Bueno, la verdad que quedamos muy contentos porque veníamos de una movilización muy importante con paro general el día martes de la semana inmediatamente anterior, con una enorme movilización. Y a los pocos días, un 1 de mayo, colmado de participación de trabajadoras y trabajadores, con un planteo adecuado, digamos, a la vida de la población trabajadora, con un planteo, digamos, muy fundamentado de Martín Pereira, de Abigail, y bueno, y nosotros que de alguna manera sintetizamos la orientación de la central en estas condiciones, tratando de poner razones, no se trata solamente de hacer un discurso encendido, sino en el caso de lo que observa, analiza el PIT-CNT y de donde también elabora sus propuestas, tomados inclusive de la estadística oficial. Entonces, nosotros sostenemos que se viene abriendo paso una estrategia de la desigualdad, porque parten del supuesto de que hay que promover la actividad de los sectores más poderosos económicamente del país y que eso espontáneamente va a derramar hacia la población, cosa que no sucede si no hay una política explícita del Estado a esos efectos. Y la verdad que nuestras hipótesis se vieron confirmadas todas por la propia estadística oficial, que dice no solamente que creció el Producto Bruto Interno y que eso no fue acompañado por los ingresos de la población, porque la inflación le está ganando a los ajustes salariales y de las pasividades, sino porque además hubo una rebaja en términos absolutos del salario real. La pobreza está por encima de 40.000 personas más que en el 2019 y simultáneamente no solamente no se trasladó el crecimiento del Producto Bruto Interno a la gente, sino que se pierde una participación de un promedio de un 2% de la población trabajadora en la riqueza y simultáneamente crece la participación del capital en la misma riqueza un 2%. Por tanto, creo que es irrefutable que, con independencia de las intenciones, viene creciendo la desigualdad. ¿Qué propone el PIT-CNT en ese sentido? ¿Cómo hubiera sido una política de derrame, para entenderlo un poco más? ¿Negociar en consejos de salario? ¿La pérdida que se recupere en menos tiempo? ¿Cuál sería la opción? Bueno, lo primero que hay que superar un tabú, un dogma, y es que aquellos sectores que están ubicados, digamos, en función de aprovechar la dotación de recursos naturales que tiene nuestro país, que son los productos exportables. Nosotros exportamos una canasta demasiado reducida de productos. Que efectivamente la sociedad uruguaya piense desde el punto de vista de que pague más el que tiene más, gravar más a la gran riqueza del país, de modo de desarrollar a través de políticas públicas una línea redistributiva que apunte a puestos de trabajo de calidad en una matriz productiva más sofisticada, más diversa, y que además resuelva los problemas de la vivienda, los problemas del salario, los problemas de la seguridad social con derechos y los problemas, digamos, de la redistribución de la riqueza, muchas veces pensando en trabajo garantizado, pensando en que los sectores más desposeídos puedan acceder, por lo menos en parte, de los frutos del trabajo de los uruguayos. Creo que es una línea que podía haberse desarrollado de manera explícita. Lamentablemente hubieron otras opciones y bueno, eso es lo que critica el PIT-CNT, ¿no? El secretario de Presidencia ayer, después del acto que estuvo allí presente, consultado por la prensa, decía que se había omitido la pandemia, ¿no? Como que este análisis no incluye la pandemia y el golpe que fue para los puestos de trabajo y como que no hay una mirada de valorar que se recuperaron los puestos a niveles prepandemia, ¿no? No, eso no es así. Nosotros en la pandemia tuvimos un rol muy activo desde el punto de vista de defender la salud y la vida de la población. Cuando se hace un homenaje a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, hay que saber que esos trabajadores, sean de la salud pública o la salud privada, en su enorme mayoría están sindicalizados en el PIT-CNT. Y el problema es que la pandemia lo que hace, por la ausencia de políticas públicas, es que exacerba todas las tendencias a la desigualdad que hay en esta sociedad. Entonces, no es excusa desde nuestra perspectiva que hubo una pandemia cuando tú observas que crece el Producto Bruto Interno y se achica el salario. Eso se puede resolver con políticas públicas que luego benefician a la gran mayoría, inclusive más allá de la población trabajadora, porque hay que saber
que por definición la población trabajadora y la población jubilada se consume todo su ingreso, un dinamismo desde el punto de vista del empleo de calidad y del salario va inmediatamente a los sectores medios del pequeño comercio, de la pequeña producción industrial, de la pequeña producción agropecuaria, que tiene sus intereses asociados a la demanda interna, al mercado interno. Entonces, con mucho respeto por lo que establece el gobierno, pero nosotros no solamente no es que no tomemos en cuenta la pandemia, sino que el problema es que allí justamente se hicieron necesarias políticas explícitas que no se desarrollaron. Abdala, otro de los ejes temáticos por los que pasó el discurso tuvo que ver con la readecuación del mundo del trabajo, ¿no? Algo que hoy lo decíamos más temprano con Lore, capaz que muchos se sorprendieron, pero quienes seguimos un poco el tema de los diferentes discursos que realiza el PIT-CNT y sobre todo también los diferentes congresos que se han llevado a cabo, el mundo del trabajo ha estado presente y la evolución que se vaya compasando en los tiempos que corren. Y de hecho Mujica de alguna manera dijo que se iba en esa línea, que era inevitable. ¿Cómo es posible llegar a las 6 horas de trabajo en la actualidad, en la coyuntura que estamos atravesando? ¿Es una visión a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cómo estamos y cómo lo ve el PIT-CNT que pueda ser aplicable a nuestra realidad? Bueno, en Chile recientemente se aprobó una ley en el Parlamento que establece las 40 horas semanales. Nosotros no tenemos una definición sobre una de las herramientas de la reducción de la jornada de trabajo, porque hay gente que está analizando trabajar de lunes a jueves, de lunes a miércoles, otra gente, digamos, que desarrolla ideas de que sea posible trabajar 40 horas semanales, otra gente, y esto está muy enfocado en aquellos lugares donde se trabajan hoy 3 turnos de 8 horas, piensa, digamos, en una jornada de turnos de 6 horas. El problema no es, digamos, tanto la herramienta que se aplica, sino efectivamente dotar al país de un objetivo, una ley y un proceso que ambiente rama por rama, procesos que permitan la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, que sería lo mismo que decir compartimos entre empresarios y trabajadores los frutos de la mayor productividad del trabajo que se viene acumulando a partir de las transformaciones tecnológicas que hay. Y yo creo que es un objetivo absolutamente sano. Hoy veía, por ejemplo, en uno de los portales que el sindicato de porteros solicitaba que los tótem, esas empresas, pagaran incluso un poco más que lo que se aporta por un trabajador. ¿Esta podría ser una de las opciones, por ejemplo, pensando en esa línea? Hay múltiples mecanismos. El asunto es tratar de darse un objetivo que mejore la vida del trabajador, que permita, por ejemplo, una cuestión que es absolutamente necesaria si tomamos en cuenta la situación de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cómo los trabajadores pueden acompañar más de cerca la vida de sus hijos, que permita a la gente además enriquecerse desde el punto de vista de la capacitación en un mundo del trabajo que va cambiando, que permita a la gente desarrollar otras actividades, digamos, que efectivamente hacen al disfrute de la vida. Y creo que ya estamos en el siglo XXI, Uruguay ha sido pionero en su momento con la ley de 8 horas, pero la ley de 8 horas es de 1912. Nada dice que ese es un techo por encima del cual no se puede avanzar. Entonces, nosotros los ubicamos este punto al ruedo de la discusión pública porque también está bueno verlo en los consejos de salario y eventualmente pensar, como se hizo en Chile, en una ley que regule en esta materia. ¿Esto se va a introducir en la discusión de los consejos de salario y en, digamos, los consejos superiores que ustedes proponen, discutan este tipo de temas? Sí, nosotros lo vamos a introducir porque no solamente ahora, sino en la perspectiva que se viene, si nosotros no tenemos una sensibilidad del reparto equitativo del trabajo, puede suceder con las tecnologías actuales que hasta trabajar sea un privilegio. Y eso es sumamente peligroso. Ya nosotros tenemos una situación hace mucho tiempo de un desempleo estructural que hay que abatir. Tenemos una situación en la cual es mucho más difícil, digamos, resolver la cuestión del desempleo juvenil. Por eso estamos en contra de la elevación de la edad de jubilarse, entre otras cuestiones. Y ahí ya aprovecho para preguntarle y agregar este elemento a la charla. ¿Esto es una moneda de cambio por la reforma de la seguridad social? De alguna manera, bueno, trabajamos más años en vez de hasta los 65, pero por lo menos con una jornada laboral más reducida. No, nosotros no tomamos las cosas como moneda de cambio porque igual nosotros mantenemos una visión recontra crítica del ajuste fiscal encubierto de esta reforma jubilatoria. Es una cuestión que nos pone en dirección de decir, yo en realidad, trabajando menos horas,
en función de una productividad genuina, puedo producir y trabajar lo mismo que en más horas. Bueno, entonces, digamos, hay que abrir esa discusión, que puede inclusive empezar rama por rama, pero que luego está bueno que se piense en una ley que y ahí viene la generalice. visión un poco más conservadora. Bueno, pero ¿cómo? En 6 me vas a hacer lo mismo que en 8. Entonces me estás robando la plata de 2 horas ahora. No, eso no corresponde, porque si uno mira lo que implica el aumento de la productividad del trabajo en el mundo del trabajo, eso no es así. Pero además, si somos estrictos y partimos de la base de que lo único que genera valor añadido, valor agregado nuevo es el trabajo humano, en realidad un trabajador en esta sociedad, capaz que en media hora produce un valor equivalente a toda su jornada de trabajo. Entonces, en realidad, nunca el trabajador se queda con lo que no hace, digamos. Entonces, yo creo que es absolutamente pertinente incluir esto como reflexión, como discusión, porque inclusive si uno lo observa ya, no solamente en el mundo desarrollado, en América Latina hay países que han avanzado en esta dirección, y si uno analiza las discusiones, la literatura, los planteos en torno a la cuestión del mundo del trabajo, hasta gente insospechada de su participación en el movimiento obrero está hablando de la necesidad de achicar la semana laboral, de trabajar menos días para generar una condición en la cual podamos trabajar todos también. No, ¿no? y sobre todo los beneficios que ha generado en la salud de los trabajadores para la empresa, las repercusiones, las licencias médicas y las certificaciones que empiezan a bajar también. Totalmente. Y el clima laboral en las propias compañías, evidentemente que mejora todo eso, ¿no? Ahora, Abdala, otra de las líneas pasó por el tema de la reforma de la seguridad social que recién mencionaban y mecanismos para erradicar algunos aspectos de esta nueva normativa que tiene el país. ¿Por dónde pasarían? Bueno, ahora nosotros estamos esperando una consulta jurídica que hicimos desde el punto de vista de cuáles son los mecanismos disponibles según la Constitución de la República para quienes cuestionamos esta ley, digamos, para promover alguna enmienda constitucional, que es lo que todo indica aparece como mayor posibilidad, que deje sin efecto esta ley. Porque además, según algunas encuestas, el 54% de la población está en contra. Entonces, una ley que nace como necesidad de mejorar la financiación de la seguridad social, pero que no cambia nada la financiación. La Organización Internacional del Trabajo dice que sería bueno que el empleador pague más que el trabajador para financiar la seguridad social, o a lo sumo que paguemos a partes iguales. Sin embargo, en Uruguay, el trabajador aporta un 15% y el empleador la mitad, un 7,5%. Pero los costos para el empleador son un costo pesado, siempre se dice por parte de los empresarios, ¿no? Que tener contratada gente en Uruguay es un peso y que también es una tranca, entre comillas, para el desarrollo o bueno, cuando se contrata a alguien es muy pensado, digamos. Bueno, pero esa afirmación no se condice con el hecho de la propia estadística oficial del Banco Central, que dice que aquellas cuentas mayores a $250.000 crecieron en un volumen de $10.000 millones en 3 años. Bueno, entonces no es que no hay de dónde sacar. Pero no son todos los sectores, Abdala, en ese sentido las empresas. Es como decir los productores rurales. Digo, hay desigualdad, hay muy pequeños productores, medianos, mucho más grandes, que tienen muchas hectáreas de explotación de sus campos. Bueno, pero justamente entonces está bueno mirar el tamaño de la empresa, su situación, y en definitiva el planteo que hace el movimiento obrero no es gravar a los pequeños y medianos empresarios, digamos, de la ciudad y el campo, que son tan trabajadores como un asalariado, sino de repente pensar en algún modo de gravar al gran capital, a la riqueza enorme del país que le acumulan pocas manos para mejorar la financiación de la seguridad social. Nosotros no descartamos ningún. Y ahí siempre sale el tema de, bueno, si tocamos esa capital va a haber menos inversión. Si hay menos inversión, hay menos proyectos que se instalan y menos fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, sin embargo, la evidencia empírica, la evidencia estadística no demuestra eso, ¿no? Porque en el periodo que mejoró en algo, digamos, la situación impositiva de las empresas, en el periodo que además se reinstalaron los consejos de salario, fue un periodo de intensa inversión. Entonces, en realidad, no hay evidencia de que mejorando los impuestos se vaya a, digamos, disminuir la inversión, que es importante también para generar trabajo. Al final de cuentas, eso tiene que ver con lo que nosotros planteamos, que una reforma de la seguridad social en serio debería partir de la base de un diálogo social en donde cada parte tenga sus garantías y cada parte aporte algo, ¿no? Cosa que no se ha hecho. ¿Se puede pensar en alguna instancia de consulta popular de cara a las próximas elecciones o los tiempos no darían? Bueno, los tiempos dan perfectamente.
hasta que nosotros ahora estamos valorando hasta que llegue por escrito esta consulta técnica, pero ya hemos adelantado algo. Si la cosa se desarrollara por la vía de una enmienda constitucional, habría tiempo para entregar el 10% de las firmas. Una suerte de plebiscito. Exacto. El 10% de las firmas habría que entregar y esto habría que hacerlo 6 meses antes de la próxima elección nacional. Por tanto, habría tiempo hasta marzo o abril del año próximo, ¿no? ¿Y se considera viable embarcarse en semejante esfuerzo por parte del PIT-CNT? Bueno, con la consulta técnica que estamos haciendo se abre otra discusión que es la conveniencia o no desde un punto de vista estratégico, ¿no? Por ahora nosotros hemos dicho que estamos abiertos a considerar las distintas alternativas y bueno, será la dirección del movimiento sindical y de todos los movimientos sociales quienes finalmente tomen una decisión al respecto, ¿no? Abdala, se vienen los consejos de salario, ya se adelantó ayer y usted lo adelantaba aquí, que se va a pedir la recuperación de la prepandemia, estamos hablando de más del 3% que queda, ¿no? ¿Cómo ve el clima? ¿Cómo es la previa a estos consejos de salario? Bueno, el Poder Ejecutivo ha dicho que está dispuesto a honrar su compromiso de que al final de su administración se recupere el salario real perdido. Para nosotros eso es un buen dato de la realidad, pero no alcanza. Porque si nosotros decimos que el Producto Bruto Interno, la riqueza nacional, creció un 3.5% ahora con respecto al 2019, no alcanza con que los salarios sean recuperados con respecto al IPC. Para que no caiga la participación de los trabajadores en la riqueza nacional, tendría que inclusive pensarse en porcentajes mayores. Porque si no, creció la torta, pero el trabajador recibe un porcentaje menor. Y hay que saber que el trabajador en cierta medida es un intermediario, porque como se consume todo su ingreso, si hay un aumento salarial, mejoran las pasividades. Hay que recordar para todas las jubiladas y los jubilados que nos escuchan que si al movimiento obrero le va bien en el Consejo de Salario, eso repercute inmediatamente en un ajuste de las jubilaciones. ¿Y a quién va a parar el salario del trabajador o la jubilación del pasivo? Va al pequeño bolichero, al almacén, va al pequeño productor, al pequeño industrial que trabaja en el mercado interno. Es decir, son engranajes y mecanismos que dinamizan hacia arriba toda la economía. ¿Va a ser un año conflictivo? Nosotros nunca tenemos una priori desde el punto de vista de la conflictividad. Sí es verdad que cuando hay una negociación obrero-patronal, obviamente que los trabajadores no disponen de otra herramienta en esa negociación que movilizarse. Así que yo creo que más que conflictivo es seguro que va a haber un año de... Está siendo un año de mucha movilización. Abdala, ayer circularon en redes sociales imágenes de una madre que, si no me equivoco, el año pasado también participó del acto del 1 de mayo, realizando una serie de descargos de reclamos por el fallecimiento de su hija en un siniestro laboral. ¿Por qué se la retiró de esa manera? ¿Hay alguna explicación? Hubo muchas críticas y muy duras respecto al movimiento obrero, ¿no? Por eso. Bueno, lo primero que nosotros queremos establecer con claridad es la empatía con el dolor de esa madre, ¿no? Eso no se condice con lo que se ve Eso ayer, ¿no? es lo primero. No, se condice sí por lo siguiente, porque después del 1 de mayo del año pasado, nosotros nos reunimos con esta persona desde una sensibilidad que es... No encuentro un dolor más atroz que lo que le pasó a esa mamá. Pero de alguna manera es importante que la gente sepa que a instancias de esta conversación, nosotros armamos como PIT-CNT sin desmedro, no obstante que en realidad el lugar en donde se produjo ese accidente no era un lugar organizado, y yo he dicho que en realidad la única garantía que tenemos los trabajadores es tener una organización sindical muy atenta, muy activa a cuidar las condiciones de salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero yo quiero comentar que a partir del diálogo con esta persona, yo armé una reunión con el Inspector General de Trabajo, le pedimos al Ministerio que hiciera una investigación de esta empresa. Cuando nos enteramos nosotros, el accidente ya había pasado hace bastante tiempo. Tratamos de facilitar, digamos, que el Banco de Seguros rindiera cuentas de qué investigación había hecho. Es decir, dentro de lo que está al alcance del movimiento sindical, hicimos lo que pudimos con nuestro Departamento de Salud Laboral, etc. Evidentemente que ninguna cosa que hagamos le va a devolver a esta mamá, a su hija, y eso es espantoso, pero tratamos de hacer lo que teníamos que hacer. El problema que se desarrolló ayer es que nosotros no hacemos una invitación particular para el 1 de mayo, pero todo el mundo que quiera ir puede ir. Bueno, allí estaban de alguna manera las autoridades. Siempre es una responsabilidad del movimiento sindical que cuidar a la gente que va al 1 de mayo, y bueno, habían ahí una situación de nerviosismo, de normal, comprensible, que bueno, buscamos la manera
de la mejor manera posible de que no hubiera ningún evento que perjudicara la participación de los que allí estaban en el 1 de mayo. Gracias por estos minutos, Abdala. Un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a la luz de un nuevo 1 de mayo. 9 de la mañana, 16 minutos. Vamos a